Hola, soy el profesor Dani Rojas de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a hablar de un tema específico de la historia universal. Pregunta, ¿qué idea tienes o qué noción tienes sobre la palabra reforma? Bueno, la palabra reforma tiene que ver con, vamos a separarla. Forma, es como haberle dado forma nuevamente a algo, ¿no? Algo que ya tiene forma, pero simplemente se cambia. Muy bien, esta palabra tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ok? Vamos a continuación, vamos a hacer la siguiente presentación. Aquí estamos, me voy a poner un poco más grande para poder hacer el tema. Ustedes ven acá en esta imagen, observan la Catedral de Lima, ¿ok? Bien, este es un monumento muy específico de la Iglesia Católica. Bien, tiene que ver con religión, la palabra reforma tiene que ver con religión, Iglesia Católica. Observemos acá, esta es la fachada de la Catedral de Lima, bien, muy hermosa, muy bonita, y vamos a hacer una suposición. Imagínate tú que estás muy enojado y quieres cambiar el sistema, ¿bien? Y decides hacer algo loco, como por ejemplo, este señor que está ahí, hacer algo extravagante. Decirle a la Iglesia Católica que está equivocada en sus doctrinas y se te ocurre pararte allá en la catedral, en la puerta de la catedral, y clavar o escribir estos postulados que tú indicas que la Iglesia Católica está mal. Bien, entonces, imagínate que haces esto. Ahora, ¿tú qué crees qué es lo que va a pasar? Bien, va a venir la policía, te van a llevar a la comisaría, te pueden hacer una denuncia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás dañando propiedad privada. En este caso, estás dañando el portón, el pórtico de la Catedral de Lima. Bien, y ahora, sin importar aún el contenido de tu mensaje, porque si este contenido de tu mensaje va en contra de los estatutos o normas o doctrinas de la Iglesia Católica, entonces habrá otro proceso que de repente será judicial, pero habrá un proceso, ¿no? Entonces, si tú haces esto, va a haber consecuencias, ¿bien? Consecuencias, ¿listo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Ustedes ven acá a este señor que está aquí, bien, este señor se llamó Martín Lutero, bien, él también desafió ¿a quién? Desafió a la Iglesia Católica en cierto periodo de nuestra historia. Bien, y él fue el que originó el segundo cisma. ¿Qué es un cisma? La separación, porque dentro de la Iglesia Católica, el primer cisma, la Iglesia Católica, la Iglesia no se llamaba católica, sino era una iglesia universal, era una iglesia simplemente cristiana, pero en el primer cisma se divide la Iglesia Ortodoxa y aparece la Iglesia Católica, aparecen dos iglesias. El nombre universal o católico se separó para poder diferenciarse de la Iglesia Ortodoxa. Pero en este siglo, en este tiempo de la historia, nuevamente vuelve a surgir otra separación, ¿bien? Y él fue el responsable, Martín Lutero. Vamos a estudiar, vamos a explicar estos puntos. Bien, acá ustedes ven el título del tema, la Reforma Protestante. En el fondo vemos al Vaticano. Acá tenemos al Papa Juan Pablo II, bien, que es el líder de la Iglesia Católica, es el santo, el apóstol, el representante de Dios acá en la tierra de la Iglesia Católica. Y acá al lado izquierdo ustedes ven pues en la primera imagen cómo tendenciosamente es que Satanás en esta imagen habla al oído de un reformador, ¿no? De un protestante que le induce o le engaña a crear sus doctrinas. Acá está Martín Lutero, bien, y aquí tenemos pues toda la información. Entonces él es el que inicia la reforma protestante. Bien, a continuación vamos a hablar sobre la época o la fecha específica en la que ocurrió este evento. 1517. Bien, 1517. El espacio y tiempo. Bien, llega la crisis institucional de la Iglesia Católica aproximadamente entre estos años. Esta crisis se debió a la corrupción que había en el seno de la Iglesia. Se vendían los cargos eclesiásticos, se vendían documentos para poder salvar al creyente del infierno si es que había cometido un pecado,
con el simple hecho de comprar un documento llamado indulgencia, este señor podía liberarse del infierno, ¿no? Entonces, hubo una crisis total en la Iglesia Católica, y esta crisis generó la aparición de este movimiento llamado protestantismo, ¿no? ¿Cuál fue la causa? Causa del abuso moral de algunos pontífices y también el abuso moral del clero. ¿Quién es el clero? Los altos dignatarios de la Iglesia de ese tiempo, ¿no? Y el Papa también. Entonces, se compraban, por ejemplo, cargos eclesiásticos, y esto no tenía que comprarse, había que nombrarlo por orden en este caso, de la inspiración de Dios, ¿no? Llegó incluso un punto en el que los papas ordenaban a los reyes, y si el papa no le caía bien un rey, no lo nombraba y nunca era llamado rey, ¿no? Entonces, hubo tiempo también donde el papa llegó a tener más poder incluso que el propio rey. Factores religiosos, una causa de la Reforma Protestante: la venta de las indulgencias y las simonías. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia es un documento que el Papa, el Papa autorizaba la venta de este documento. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero para construir la Basílica de San Pedro. No había dinero, había pobreza, había crisis económica, y querían construirla, y una mejor forma de poder construirla era captando dinero a través de los feligreses o los creyentes. ¿Y qué se les vendía? Se les vendía un documento que ellos, al comprarlo, podían ser limpios o lavados de cualquier tipo de pecado que hayan cometido, ¿ok? También las indulgencias se dieron pues a los cruzados, ¿no? Cuando se convoca a las grandes cruzadas por el Papa Urbano, Urbano II, con la frase Deus lo vol, bien, también se les otorga estas indulgencias, y cualquier asesinato contra un hereje no habrá ningún problema de castigo moral y espiritual. Bien, entonces, la venta de las indulgencias, la simonía es la venta y compra de cargos eclesiásticos o bienes materiales. ¿Para qué? Para adquirir el favor espiritual. Bien, entonces, tenemos aquí, vamos a hablar de algunos antecedentes. ¿Qué es lo que ocurrió para que exista esta reforma? Cuando hablamos de antecedentes, hablamos de lo que pasó, ¿ok? Estamos hablando aquí de la crisis, y aparecen estos personajes como John Wycliffe y George Groot. Bien, John Wycliffe es un profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra, bien, en donde él establece un postulado donde dice que Dios lo que otorga el uso de los bienes, mas no la propiedad. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque los clérigos, los obispos, se habían hecho dueños de grandes terrenos o castillos. Bien, entonces él decía que no, que eso es propiedad de Dios, solamente ustedes lo pueden usar, pero no pueden apropiarse, ¿no? Como título personal. Bien, y por haber dicho esto, el hombre muere, ¿no? Es condenado, pues, a la muerte, pero antes de morir, él traduce la Biblia al inglés. Ahora, ¿por qué es importante esas traducciones? Porque la Iglesia Católica había determinado que nadie podía transcribir la Biblia en otro idioma que no sea el latín. Todas las Biblias eran traducidas a latín por autorización del Papa. Pero este hombre desafía la autoridad de la Iglesia y traduce la Biblia al idioma del popular, ¿no? Del populacho, de la gente, del pueblo, para que todos puedan leer lo que dice la Biblia. Usualmente el texto bíblico no podía llegar a los del pueblo, porque ellos no sabían ni escribir, y mucho menos, si lo sabían, menos leer o escribir el latín. Bien, entonces esto fue una manera de cómo difundir la iglesia o las creencias, ¿no? Las doctrinas. Geert Groot, él va por los Países Bajos, bien, donde él funda la organización espiritual Los Hermanos de la Vida en Común. ¿Para qué? Para vivir según el espíritu del Evangelio. Nada de riquezas, ayuda solidaria, solidaridad, el bien común, y etcétera, ¿no? Bien, ¿a quién tenemos? A Juan Hus o Jan Hus, ¿no? Tenemos aquí, él exige el retorno al cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo era
Simplemente vende tus posesiones y sigue a tu líder, ¿no? Ese era el cristianismo primitivo. Compartir con los demás, con los necesitados, para que no haya pobreza. Eso era el cristianismo primitivo. Ustedes ven aquí en esta imagen, en una hoguera, a una persona, ¿no? Juan Hus fue condenado por hereje, por haber por haber contradecido a la iglesia, y fue condenado a la hoguera. ¿Por qué se quemaban a las personas? Sobre todo se quemaban a los herejes. ¿Por qué? Porque decía que un hereje era poseído por el diablo, y la única forma de poder liberar su alma era purificar su alma con el fuego. O sea, el fuego purificador iba a salvar el alma o el espíritu de este hombre que no aceptaba su equivocación, llamados herejes. Entonces Juan Hus pasó también a ser quemado en la hoguera. Girolamo Savonarola, bien, este hombre va en contra de la corrupción moral y critica los lujos y derroches de los círculos de la iglesia, ¿no? Entonces él habla sobre el ideal de la pobreza y el desposeimiento y en el desprendimiento de las cuestiones de las riquezas. Bien, fue por acusar a la iglesia de corrupta, bien, por acusar a la iglesia de derrochadora de riquezas y bienes, fue excomulgado en el año 1497 por el Papa Alejandro VI, bien, y al año siguiente también corre la suerte de Juan Hus. Estos hombres fueron los que antecedieron a la reforma, porque hasta ese momento no se había planteado una reforma grande, ¿no? Que un rey haya respaldado a un reformador, ¿no? Simplemente eran casos aislados. Pero hasta que llega en el año 1517 este hombre llamado Martín Lutero, bien, donde publica las 95 tesis. Bien, ese postulado que va en contra de las indulgencias que ya expliqué que es una indulgencia, bien, las clava en el castillo de Wittenberg, bien, ahí las clava y las dice, ¿no? Dice, si alguien me dice que lo que yo he escrito está incorrecto, entonces yo me corregiré, pero si no me lo demuestra, yo me mantendré en mi postulado. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de esta idea o de esta posición de Martín Lutero? ¿Sabes cuál iba a ser la consecuencia? La hoguera, condenado a la excomunión, condenado a herejía y luego la hoguera. Pero eso no pasó con él. ¿Por qué? Porque varios príncipes de Alemania lo respaldan y lo protegen. Incluso esto llevó incluso a una guerra de religiones entre católicos y protestantes, ¿ok? Que eso lo vamos a ver más adelante. Martín Lutero, ustedes ven aquí a Catalina de Bora, es una mujer, ella fue su esposa, bien, él era un sacerdote. ¿Y qué pasa cuando se rechaza la autoridad? Él rechaza esta autoridad de la Iglesia Católica y lo que ocurre es lo siguiente. Como ya no acepta la autoridad de la iglesia sobre su vida, entonces decide casarse. Pero eso estaba prohibido para un sacerdote. Hasta el día de hoy está prohibido a un sacerdote casarse. Está prohibido, ¿no? Pero él, al separarse de la Biblia, decide tomar sus propias decisiones y crea sus propias creencias y doctrinas, ¿no? Que no pudo ser rebatida por un católico, por los teólogos eruditos de ese tiempo, porque Lutero también era muy vehemente y era muy inteligente. Mira lo que le sucede. Él publica sus 95 tesis contra la venta de las indulgencias, bien, es condenado por hereje en el 1520, bien, y por esta herejía tenía que ser condenado a la hoguera, bien, pero antes de hacer esto, porque él era un personaje, ya se había vuelto casi un personaje político, porque los príncipes de Alemania lo protegían, ¿no? Se produce la dieta de Worms, donde Lutero es desterrado del imperio, luego se da la dieta de Spira, en donde se acuña por primera vez el término protestante, se da en la dieta de Spira, y en la dieta de Habsburgo se afirma la doctrina luterana. Ya los príncipes alemanes habían adoptado esta posición. Incluso llega a ocurrir un conflicto bélico, la guerra
desmalcada, ¿no? Que se le llama así también, entre católicos y protestantes. Vencen los católicos y se produce la paz de Habsburgo. Después de esta guerra, de esta batalla, se produce o se da la paz de Augsburgo, en donde se le permite a los príncipes alemanes adoptar el protestantismo voluntariamente. Entonces Alemania se vio envuelta en dos tipos de religión, en católicos y luteranos, ¿no? ¿Cuál era la doctrina, lo que él planteaba, aparte de condenar la corrupción en la iglesia por la venta de las indulgencias? Era la salvación es por la fe y no por las obras. ¿Qué pasaba? El católico pagaba por su salvación, compraba indulgencias, pagaba por su salvación, entregaba favores o tierras a los sacerdotes o obispos. ¿Para qué? Para poder ellos recibir o ganar un pedacito en el cielo, ¿no? Según sus creencias. Entonces, ¿qué más niega? Él niega la existencia del purgatorio. Bien, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es el nivel intermedio entre el cielo, entre la tierra y el infierno. Es el nivel intermedio. Una persona que ha muerto sin recibir los santos óleos, bien, se le puede llamar así, no va al infierno, sino va al purgatorio. Y es ahí del purgatorio, después que limpia su alma de los pecados, se va ¿a dónde? Al cielo. Entonces, ¿qué hacían las indulgencias? Decía que al caer una moneda en el recipiente donde se recibían el dinero, dice que el sonido de esa moneda hacía salvar al hombre, ¿de dónde qué? Del purgatorio. Inmediatamente se iba pues al cielo, ¿no? Entonces, él niega la existencia del purgatorio. La salvación es por fe, no por obras. No necesitas hacer algo, regalar nada, solo lo puedes hacer por la fe. Y así adquieres la salvación de tu alma, ¿no? Según la doctrina del luteranismo. Luego, después de que este hombre da el hincapié y hace que toda una nación o la mitad de una nación lo respaldara, empiezan a haber otras personas, ¿no? Por ejemplo, la corriente de la religión protestante del zwinglianismo, creada por o promovida por Ulrico Zwinglio, ¿no? Él incluso participa en una de las batallas contra su religión, ¿bien? E influye sobre el calvinismo. Luego vamos a ver qué es el calvinismo. ¿Cuál es lo que plantea? Declara que el valor único y universal es de la Biblia, no de otros libros, y niega los sacramentos, salvo el bautismo y la Eucaristía, y propone abolir las imágenes, ritos y ceremonias. O sea, él decía, ¿por qué adorar a imágenes? ¿No? Eso no está escrito en la Biblia, en el texto. Entonces él decía, hablaba sobre la abolición de estas acciones, ¿no? ¿Qué más? Acá viene calvinismo, ¿no? Él es expulsado de Francia. Él plantea su posición, porque él plantea su posición sobre que el hombre ya está predeterminado a la salvación. Quiere decir que hay hombres que no están salvos y ellos van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ya está predestinado. Entonces, él plantea la hipótesis de la predestinación, ¿no? Que llaman también el fatalismo. El Dios señala el destino del ultraterreno de cada hombre y la providencia no libera al hombre de la responsabilidad, ¿no? Entonces ya están determinadas. En Francia sus seguidores se llamaron hugonotes. Estos hugonotes fueron terriblemente asesinados en una de las noches negras que tuvo la historia, ¿no? Solo por la intolerancia religiosa. Acá vamos a ver Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII estaba casado y continuaba, y él quería descendientes varones. ¿Y qué pasaba? Que los descendientes siempre salían mujeres. A él decide divorciarse de una de las princesas del rey de España, pero el que lo había casado era el Papa. Entonces él solicita el divorcio al Papa y el Papa le dice lo que Dios une, el hombre no lo separa. No te voy a dar el divorcio, Enrique VIII. Entonces Enrique VIII se enoja y se separa de la Iglesia Católica y forma su propia religión, y a esa religión le llama anglicanismo, ¿no? Anglicanismo. En realidad, sus prácticas doctrinarias siguen como la Iglesia Católica, pero niega la autoridad del Papa,
Bien, niega la autoridad del Papa. Luego acepta las creencias luteranas y también calvinistas. Él acepta 2 sacramentos, la justificación por la fe y la supremacía de la Biblia. Muy bien, y acá tenemos algunos otros grupos. Bien, los anabaptistas, la palabra ana significa re. Bien, baptista es bautizado, o sea, los rebautizados. Estos hombres, como ves acá, por tener esa creencia también eran llevados a la hoguera. Bien, fueron atacados no solo por católicos, sino también por protestantes. Niegan la iglesia, niegan el Estado y la sociedad civil, ya se vuelven mucho más extremos, ¿no? Y exigen el bautismo solo a los adultos, no a los niños. Él decía que el adulto podía elegir su condición, un niño no, ¿no? Los menonitas, si tú ves acá la imagen, estos hombres son los menonitas. Mira, estamos hablando del año 1500 aproximadamente, y los menonitas hasta el día de hoy continúan vigentes. Estos hombres no utilizan tecnología, no usan celular, no usan automóviles, nada. Todo es según la naturaleza, según la propia naturaleza. Sus velas, caminan, se transportan a caballo, etcétera, y son muy rigurosos en sus creencias doctrinales, ¿no? Muy bien, alumnos. Veamos aquí, para poder retroceder, ¿bien? Veamos acá, la Reforma se produce en el año 1517 con Martín Lutero, por las denuncias contra la corrupción de la Iglesia, específicamente la venta de indulgencias y la venta y la compra de simonías. Tenemos los antecedentes, ya se había dado antes, se había permitido o se había establecido unas protestas de personas, pero era muy esporádico, individual. John Wycliffe, George Groot, Juan Hus, Girolamo de Savonarola, son personajes que fueron castigados duramente por la Iglesia, ¿no? Y valga la redundancia, después de este proceso surgen las inquisiciones para poder condenar la herejía, ¿no? Querían evitar que nuevamente salga pues las desviaciones doctrinales. Y acá está el fundador de la Reforma, Martín Lutero, ¿no? Con sus 95 tesis, y él tuvo la suerte de ser respaldado por los príncipes, y de esta manera su vida quedó en resguardo. Ahora tenemos el zwinglianismo creado por Enrico Zwinglio, bien, el calvinismo por Juan Calvino y el anglicanismo por Enrique VIII. Bien, y estos otros grupos. Muy bien, alumnos. Estamos aquí terminando ya la clase. Bien, terminando la clase. Y carambas, espero que les haya gustado y nos vemos si es que así se puede. Chao, cuídense.